Buenas, buenas. Ok, estamos en el tiempo, mis queridos. Vamos a silenciarnos entonces y nos vamos a disponer para poder disfrutar de este tiempo de aprendizaje, de santificación en su palabra, de desafío para vivir como el Señor espera. Oremos a nuestro buen Señor. Dios, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de poder estar juntos nuevamente, Señor, en esta ocasión, con este propósito de seguir avanzando en nuestro entendimiento de lo que es un hogar cristiano, un hogar fundamentado en tu palabra, Señor, en donde tú eres la máxima autoridad, Señor, y en donde nosotros estamos disponibles para ejecutar todas las características, roles, Señor, y desafíos que tú has establecido para con los tuyos. Señor, nosotros sabemos que no solo tenemos el privilegio de poder saber que usted ha sido el formador de la familia, el creador de lo que significa la unidad, tanto matrimonial como familiar, implicando, Señor, la llegada de los hijos. Pero también sabemos que usted es el encargado de ayudarnos a poder ejecutar la práctica correcta dentro de ese hogar y por lo tanto necesitamos tanto el depender de usted, necesitamos tanto el estar cerca de usted, el aferrarnos a su gracia y el reconocer esa debilidad tan palpable, Señor, y quizás tan latente en el marco familiar, en donde bueno, muchas veces estamos cerrando el camino precisamente porque no hemos querido seguir las instrucciones de tu verdad. Señor, sabemos que uno de los propósitos de este tiempo juntos es el de hacernos responsables de lo que tú has señalado. Sabemos, Señor, que por medio de lo que tu palabra nos enseña, estás generando en nosotros, por un lado, amonestaciones, por otro lado, Señor, convicciones que van a ser solidificadas, por otro lado, Señor, un rechazo a tu verdad. Y claramente sabemos, en algunos esto pudiese ser evidente. Y Señor, también sabemos, puede sensibilizar nuestros corazones al punto de saber que no solamente hemos actuado de una manera incorrecta, sino que ahora anhelamos el poder llevar adelante las maneras, las formas, el fondo, Señor, de nuestra vida, de la manera que usted, Señor, lo ha indicado. Yo le ruego me ayude a poder ser claro en la explicación de su palabra y, Señor, que todos podamos no solamente alentarnos, Señor, y admirarnos de lo que tú enseñas en tu verdad, sino también el de estar disponibles para ejecutarla de buena forma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, la mayoría de las parejas, cuando llega el momento de su matrimonio, se casan con altas expectativas. Ellos saben de alguna manera que no todos los matrimonios han funcionado bien, probablemente más de alguno tiene ciertas nociones de algunas parejas que han quebrado su relación o que han tenido tristes resultados en el marco de un matrimonio. Pero aún así, a pesar de eso, siempre esos momentos de matrimonio donde se genera una ilusión máxima y el gozo palpable, ¿o no? Esa felicidad preciosa de iniciar una vida con grandes ilusiones, hacen pensar a cada pareja que, bueno, francamente, no creemos que a nosotros nos va a pasar, pensamos que, francamente, nosotros vamos a estar funcionando bien en lo que significa nuestra realidad conyugal. Pero lo cierto es que tristemente no pasa mucho tiempo para que de pronto ciertas aspiraciones o anhelos se vuelvan en frustraciones. Y todo aquello que quedó plasmado en aquellas fotografías de boda, bueno, terminen siendo simplemente parte de un recuerdo, porque de alguna u otra manera no han funcionado aquellos elementos que pensamos de alguna forma iban a funcionar de buena manera, iban a ser aquellos que nos iban a hacer felices, perdurablemente felices. El matrimonio que ellos estaban tan seguros que habían hecho en el cielo, de pronto cae violentamente a la tierra. Las estrellas que en sus ojos se transforman en arena y las mariposas que estaban allá sintiendo en su guatita, como muchas veces solemos escuchar a otros decir, se convierten de pronto en escorpiones. Eso sucede muchas veces porque de alguna manera no estaban necesariamente disponibles para aprender a conducir su vida, tanto personal como matrimonial, bajo la autoridad de la palabra. De alguna manera pensaron que sus ilusiones iban a ser suficientes para poder hacerles perdurar. De alguna manera creyeron que la pasión que podían sentir el uno por el otro iba a ser una amalgama bien firme para poder ayudarles a permanecer de buena forma. Pero lo cierto es que había mucho más allá y sabemos la palabra, es decir, dice lo que hay que hacer mucho más allá. Pero cuando ella no tiene la preeminencia, cuando ella no tiene la autoridad, francamente no podemos esperar que algo distinto suceda. Bueno, la tristeza como uno de los elementos a aparecer. También por no comprender que cuando Dios creó al hombre, no lo hizo como un inventor, que de pronto puede incluso hasta desatenderse de su invención.
dejando que la gente que ahora compra su invento se encargue de no solamente saber usarlo, sino también cómo tratar de perfeccionarlo incluso. Cuando pensamos en Dios como el creador del matrimonio, pensamos en alguien que no se ha desconectado, sino que francamente lo que ha hecho es querer proveer de información necesaria, no solo para que la boda sea tu máxima expresión de amor, sino para que ella simplemente sea el inicio de un compromiso en donde la máxima expresión tiene que ser la permanencia en el Señor como la autoridad y la guía de lo que involucra nuestras propias responsabilidades en el matrimonio. Cuando dos personas conocen, aceptan y están disponibles a cumplir las determinaciones que el Señor ha establecido, cuando logran notar que han sido creados diferentes, pero absolutamente complementarios para poder completar aquello que el Señor desea sea completado en su relación, cuando están disponibles para llevar adelante las responsabilidades que han sido descritas con claridad, cada uno llevando a cabo su rol. La unidad del matrimonio será obviamente resaltada y el plan del Señor obviamente será allí también declarado. Por el contrario, cuando el marido y la mujer no comprenden o no cumplen las responsabilidades que el Señor les ha dado, no están dispuestos a aceptar o acatar lo que el Señor ya ha dicho, bueno, lo que vas a tener allá no será, es decir, algo distinto a lo que podemos llamar frustración, conflicto, naturalmente confusión. Luego de haber pasado tiempo ya, nosotros aprendiendo sobre lo que la Biblia señala del esposo cristiano, tenemos ahora la oportunidad de ver qué es lo que la Escritura está señalando sobre la esposa cristiana, aquellos asuntos que son importantes dentro de su palabra, que claramente tú y yo debemos tener muy presentes. Bueno, cuando miramos la escritura nos damos cuenta que hay varias referencias que son llamativas, pero hay dos en particular con las que quisiera comenzar que pueden sonar contradictorias. Cuando lees a Salomón, notarás que en Proverbios 18:22 él señala lo siguiente: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y no son pocos los días de los enamorados o los aniversarios en donde buscando un versículo para dedicarle a la esposa, ¿no? Los esposos pensamos, este calza perfecto, ¿no? Bueno, yo he hallado el bien contigo, ¿no? Y bueno, solemos pensar que es una buena idea el estar reconociendo aquello. Pero también el mismo Salomón, cuando llegó allá a Eclesiastés, menciona en el capítulo 7, versículo 26, lo siguiente: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso, preso. Ahora, muy interesante, y la razón por la cual menciono estos dos pasajes es porque había una costumbre judía que Matthew Henry, un comentarista bíblico, describió en un momento específico. Él está citando básicamente algo que era una costumbre hebraica en donde los judíos, una vez que alguien se casaba, le hacían una pregunta específica. Esa pregunta era básicamente esta, que consistía en dos palabras, matzah o motzé. Ahora, matzah es la palabra con la que inicia en el hebreo el versículo allá de 22 de Proverbios 18. Motse es la palabra hebrea con la que comienza el versículo 26 de Eclesiastés capítulo 7. Y de una manera muy, diría yo, es decir, escondida, lo que trataban de preguntar a través de esta pregunta particular era básicamente si la esposa te había salido bien o te había salido mal. Es decir, ¿era buena o era mala? Y eso era lo que querían prácticamente reconocer o saber. Entonces le preguntaban al esposo después de un tiempo, ¿no? Es decir, machá, moché, y bueno, allá la respuesta que daba el esposo iba a determinar si la mujer calzaba más con la escena descrita en Eclesiastés o en Proverbios 18. Bueno, le paso el dato. Si algún amigo de su esposo le pregunta a su esposo, ¿mochá o moché? Bueno, usted ya sabe, ya, es decir, espera escuchar la respuesta correcta. Eh, Mi querido, lo cierto es que los textos descritos acá muestran una realidad que sabemos se puede enfrentar. En el caso de los varones es evidente que de pronto pudiese ser que sea increíble el reconocer cómo el Señor le ha bendecido enormemente por medio de lo que significa una mujer cristiana que está disponible para vivir piadosamente, que realmente ha bendecido su vida por medio de una práctica correcta, por medio de una obediencia activa a la palabra. Pero también es cierto que muchos maridos pueden estar batallando constantemente con la realidad de esa mujer que es descrita como ligaduras
o aquella que también el libro de Proverbios describe como una gotera continua, y con todo lo que involucran allá características que francamente más que bendecir, terminan por afectar profundamente la realidad de un matrimonio bíblico. Una esposa puede animar a su marido en su entrega espiritual al Señor, o puede francamente ser un estorbo para que eso suceda. Puede ampliar la pasión de su esposo por Dios, o puede lanzar agua fría precisamente para apagar esa pasión por el Señor. Por lo tanto, es muy importante tomar el peso a lo que significa el rol que cada uno tiene, y en particular en esta ocasión, cuando estamos hablando de la esposa cristiana, considerar cuántos elementos el Señor ha descrito y cuán dispuesto estoy realmente a pegarme a su verdad. La Biblia menciona otro texto que seguramente también está entre los listados de textos más utilizados en el día de la mamá o en el día del amor, ¿no? Cuando si el esposo quisiera dedicarle algo a su esposa: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y cuando usted piensa en un texto como ese, es donde la Biblia describe a esta mujer como alguien que tiene una estima que sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, podemos notar que claramente hay ciertas características que nos hacen pensar que es muy difícil encontrar a alguien así. Pero cuando realmente notas todo el relato, te das cuenta que es algo posible, es enormemente valiosa, y claramente aquella persona que puede reconocer, aquel marido que puede reconocer que realmente la ha hallado, porque la Biblia está describiendo específicamente a su mujer, puede también reconocer lo precioso que es el ser receptor de la bendición del Señor, del verdadero bien que el Señor puede otorgarle. La palabra virtuosa, que es la palabra excelente en el hebreo, puede traducirse así también. Se puede sí, traducir como fuerza, capacidad, valor o dignidad. De hecho, uno podría estar hablando de la mujer valerosa, o la mujer capaz, o la mujer digna, o doblemente digna, sería la idea ya. Y es porque todo aquello se encuentra en aquella mujer, una mujer que a lo largo de la escritura encuentra todas las características que el Señor espera que refleje, todo el carácter y la conducta que el Señor espera que refleje, y que obviamente un fuerte compromiso a Dios y su verdad estará manifestando aquel carácter, aquella evidencia. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Acompáñame, por favor, en su palabra, allá al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y vamos a comenzar hablando sobre consideraciones esenciales, asuntos que son muy importantes y que la Biblia ha descrito. Este pasaje que habla muchísimo sobre lo que es la realidad de, bueno, todos los siervos de Dios que deben enfrentar la obediencia a su palabra, o la llenura del Espíritu, como aparece descrito allá, por medio de sus relaciones familiares, es decir, paternales, laborales. Bueno, también describe en porciones bien específicas cuáles son aquellas características que deben ser llevadas adelante tanto por el esposo como por la esposa cristiana. Voy a pedir, por favor, Felipe, si puedes leer para nosotros Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Felipe, allá, esposo de Esther, ¿pudiese leer para nosotros? Efesios 5, 22 al 24. Sí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bueno, gracias Felipe. Gran porción de la palabra del Señor que está enfocada específicamente ahora en este contexto, en lo que es la esposa cristiana. Varias apreciaciones que vale la pena señalar. Usted notará que la extensión de los elementos descritos para el esposo es mucho más larga en cuanto a este pasaje específico, y eso obviamente menciona algo que ya mencionamos la semana recién pasada: cuánta responsabilidad Dios le asigna al varón en el cumplimiento de las tareas dentro del hogar. Pero lo cierto es que también aborda una sección específica en donde hay claras, es decir, demandas de parte del Señor que deben ser cumplidas. Una en particular, que es la que encierra fundamentalmente aquello que el Señor desea que las hermanas puedan tener bien presente, es la que aparece descrita en el versículo 22. Notarás que el texto señala: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y bueno, yo diría que en nuestros días, y bueno, cada vez más palabras como sujeción o sumisión serán palabras que, si por muchos, serán rechazadas.
De hecho, probablemente de aquellas palabras que muchos pues, y promotores de nuevos lenguajes, ¿no?, en nuestro tiempo quisieran sacar de los diccionarios o sacar de los léxicos, es porque automáticamente la persona tiende a pensar que el concepto sumisión o sujeción es algo que, bueno, habla de profundo desprecio, habla de profundo rechazo. Yo diría que naturalmente cuando uno mira la realidad de cómo incluso personas dentro de la congregación entienden este concepto en la práctica, bueno, nos damos cuenta cuán triste es errar en no ver aquellas terminologías a la luz de la verdad, es decir, cómo Dios desea que nosotros comprendamos realmente aquello que se está señalando. Debería decir que por un lado hay un extremo tremendamente peligroso y obviamente impropio que básicamente mira que hay una igualdad en cuanto a todos los roles y las funciones dentro del matrimonio. Y está señalando básicamente que la práctica se suprime cualquier, es decir, beneficio de complementariedad. ¿Por qué? Porque somos absolutamente iguales. Yo puedo hacer todo lo que tú haces y debo hacer todo lo que tú haces. De hecho, en nuestro matrimonio podemos alternar fácilmente porque no hay ninguna complicación. De hecho, muchos citan este pasaje allá en Gálatas capítulo 3, en donde dice la escritura que es decir, hombre y mujer son uno en Cristo, y en ese contexto están argumentando, bueno, acá lo que es cierto es que ya no hay ningún tipo de distinción entre hombre y mujer. Y bueno, cuando miramos la escritura con detalle nos damos cuenta que eso no es así. De hecho, el mismo pasaje en Gálatas que están usados para eso, también dice que en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y obviamente cuando tú miras aquello, ni judío ni griego, señala también, te das cuenta que no, porque en Cristo no exista allá una preferencia, es decir, si quisiéramos llamarla nacional, hablando de judío o griego, no dejan de existir los judíos y los griegos. Allá, porque en Cristo no existe diferencia entre aquel que es un empleado y un empleador, o un esclavo y un libre. Bueno, francamente, no dejan de ser esclavo y libre aquellos por tener en Cristo un trato especial por medio de lo que significa la salvación. Bueno, de la misma manera, el hombre y la mujer, no porque en Cristo seamos mirados de la misma manera en términos de dignidad y de, obviamente, amor, significa que no dejas de ser hombre y mujer con las diferencias y los roles que Dios ha determinado y ha marcado de manera palpable. Por lo tanto, diría que la sumisión entendida bajo la idea de una complementariedad en el sentido de que, perdón, de ecuanimidad en el sentido de que somos lo mismo, diría que es un extremo muy peligroso. Otro extremo peligroso también en cuanto a eso es básicamente pensar que la sumisión es algo que permite que el varón pueda mirar básicamente a la mujer como un objeto que no tiene ninguna palabra que mencionar, que no tiene ninguna oportunidad de manifestar sus opiniones, que francamente está ahí para cumplir lo que yo deseo que cumpla y no precisamente aquello que el Señor ha establecido, diría ese criterio. Naturalmente un descriterio, está completamente ajeno a lo que el Señor quisiera que imaginásemos. De hecho, no es extraño notar cómo en el marco matrimonial existen estas demandas que son tan peligrosas. De pronto, es decir, algunas hermanas van a estar escuchando, es decir, más de lo que quisieran, a sus maridos demandar sumisión, ¿o no? Sométete, sométete, sométete a mí, ¿o no? Y de pronto van a utilizar pasajes como esto, el que se ríe lo es, el que se ríe lo es, ¿ok? Bueno, van a utilizar pasajes como estos, ¿o no? Bueno, la Biblia dice, ¿o no?, que debes someterte, sométete, 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 ¿no? Y de pronto la esposa va a estar, buscando algún texto allá en el mismo pasaje y va a decir, entonces tú ámame, 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 ¿o no? Y él le dice a ella, bueno, si tú no te sometes, yo no te amo. Y ella le va a decir, si tú no me amas, yo no me someto. Y todo eso es tan interesante cuando lo ves a la luz de la Escritura, porque francamente termina siendo un ejercicio infructuoso, es decir, porque Dios nunca le dice al esposo, dile a tu esposa que se someta, tampoco le dice a la esposa, dile a tu esposo que te ame. Eso es bien interesante. Lo que la Escritura está haciendo es decirle al esposo lo que él tiene que hacer y decirle a la esposa lo que ella tiene que hacer. Y ya, es decir, es tu responsabilidad, es tu deber, es tu desafío llevar adelante aquello que el Señor ha establecido. Y si bien es cierto que en muchas ocasiones en amor debemos amonestarnos a cumplir lo que la palabra del Señor dice, no es nuestra prioridad el estar tratando de imponer algo que francamente el Señor esperaría que brotara de un corazón dispuesto y obediente a llevar adelante las tareas que Él ha planteado en su palabra. Ahora, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Por un lado, nosotros sabemos, el hombre y la mujer hemos sido creados a imagen de Dios. Esta es la descripción bíblica de Génesis, allá en el origen.
De hecho, es bien llamativo eso porque a pesar de que el pecado lo echó a perder todo y ha distorsionado la perfecta creación de Dios, seguimos siendo receptores de la imagen de Dios. De hecho, Santiago dice que debemos tratar de buena manera a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque ha sido hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, en cuanto a dignidad, nunca es un asunto de controversia, bíblicamente hablando. Es decir, el hombre y la mujer pesan exactamente lo mismo en cuanto a su dignidad ante Dios. No hay tampoco acá una disputa de capacidad. En ningún sentido, Dios quisiera que las personas pensaran que el hombre es más capaz, por eso la mujer debe esencialmente sujetarse a él. Es decir, no, es decir, por el contrario, de alguna manera muy práctica, nosotros podemos saber que hay muchas cosas que pudiésemos tratar de hacer, que Dios le ha asignado un rol al otro. Pero no es porque podamos o no podamos hacerlo, es porque francamente Dios determinó, es decir, roles allá. Y así como pensamos que es completamente impropio que un hijo empiece a determinar la agenda de sus padres, bueno, también es muy impropio cuando pensamos que uno u otro en el marco matrimonial están llevando adelante algo que está fuera del rol que está establecido. Es decir, puede ser que un hijo tenga gran capacidad de oratoria para tratar de persuadir a sus padres con lo que tienen que hacer ellos en favor de él, pero no deja de ser un hijo y francamente está errando por más que pueda decirlo o tratar de hacerlo. De la misma manera, cuando nosotros tratamos de ir fuera del marco que el Señor estableció, francamente vamos a complicarnos muchísimo y vamos a estar perdiendo siempre. De hecho, una de las grandes razones de por qué Dios específicamente ha determinado diferentes roles dentro de esta realidad en donde en dignidad somos exactamente iguales, es porque Él desea que podamos vivir complementariamente. Es decir, ¿cómo vas a complementarte con alguien que está disputando contigo a hacer exactamente lo mismo que tú haces, de la misma manera como tú podrías hacerlo, cuando francamente Dios espera que vivamos una realidad en donde las diferencias que Él estableció como parte de nuestras responsabilidades finalmente puedan complementarse y podamos disfrutar la plenitud de lo que es esta realidad conyugal? Lo que sabotea el plan de Dios es francamente el pecado, es el egoísmo de cada persona que, impulsada por dar prioridad a lo que son sus propios deseos y no someterse a la voluntad de Dios, terminan por, obviamente, no buscar el bien de su pareja, sino más bien buscar mi propio bien. Solo cuando los matrimonios comprenden que Dios ha diseñado correctamente un plan y obviamente tenemos la posibilidad de poder llevarlo a la práctica, tenemos el privilegio de tener bendición mutua y claramente de poder disfrutar la armonía que el Señor ha esperado. Bueno, la esposa cristiana debe saber, en coherencia con la palabra de Dios, que está establecido que viva de una vida piadosa y una vida sabia en la sumisión a su marido. Es bueno señalar que el énfasis de la sumisión que aparece descrita acá ha sido dado en el versículo 21 y que es la marca que debe acompañar siempre a cada cristiano en la faceta de su vida. De hecho, cuando tú miras Efesios 5, y si estás allá en tu Biblia, te vas a dar cuenta de esto. Mire, note allá, Efesios capítulo 5, versículo 21. La palabra del Señor dice así: someteos unos a otros en el temor del Señor. Y ayuda mucho saber eso. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente Dios está poniendo todos los elementos que van a ser manifestados como características de los cristianos en las diferentes facetas de su vida, supeditados a esta gran premisa: es que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Por lo tanto, la palabra en sí no es una palabra que deba satanizarse, es porque es usada en amplios aspectos y naturalmente en el marco cristiano a todas las personas que en alguna u otra manera van a estar ejecutando aquella realidad. También nos ayuda a saber que no es una demanda cultural, sino más bien es una demanda bíblica. Usted notará, no está diciendo ahí el apóstol Pablo, bueno, sabiendo que todos debemos someternos unos a otros, es muy importante para la esposa que considere muy, pero muy seriamente la sujeción. ¿Sabe por qué? Porque en la cultura en la que estamos, las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos. Eso no tiene sentido. Pablo no está haciendo eso. Pablo está diciendo, esta es palabra de Dios. Esto es básicamente lo que debe ser asumido. No hay elementos culturales arraigados en lo que involucra esta demanda, sino más bien lo que Dios ha revelado en su palabra como lo que es mejor. Pablo, bajo la autoridad divina, bajo la revelación del propio Dios, está señalando que para establecer relaciones sanas, como ya hemos dicho, la sumisión es una marca que debe acompañar al creyente. Yo creo que mencioné eso.
la semana recién pasada, pero cuando usted mira su vida, es imposible apreciarla sin la realidad de la sumisión. Cuando usted aprecia lo que significan las relaciones que el Señor ha establecido, es evidente que de alguna u otra manera esto debe ser palpable. Todo ciudadano, por ejemplo, debe someterse a la autoridad política, a los jueces, a la policía, a las autoridades gobernantes. Y ya tiene Romanos capítulo 13 señalando exactamente aquello. Todo estudiante debe someterse a la autoridad de su maestro, todos los empleados deben sujetarse a la autoridad de sus empleadores. Y tienes allá Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Sabemos también que todos los hijos deben someterse a la autoridad de sus padres. Y tienes allá Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Sabes también que dentro del marco congregacional todos los creyentes deben someterse a la autoridad de sus pastores. Y tienes allá Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ahora, note, ninguna de estas realidades que aparecen graficadas acá están restándole su valor, su dignidad o su capacidad. No, es decir, simplemente están diciendo que en su valor, en su dignidad y en su capacidad es tremendamente sano que usted sepa someterse, sepa someterse. Ahora llevemos esto al marco de la esposa cristiana. Llevemos esto a la realidad bíblica. Bueno, cuando usted consistentemente ve la terminología bíblica para la sujeción o la sumisión, se dará cuenta que esta era una palabra que se utilizaba en el contexto militar, en donde se estaba hablando de una disposición voluntaria a ponerse bajo el rango. Esta era básicamente la forma en cómo esto podía traducirse, ponerse bajo autoridad voluntariamente. La mejor forma gráfica para ilustrar esto tiene que ver con la milicia. Usted sabrá que los soldados tienen cierto nivel de jerarquía, en donde algunos por mayor experiencia tienen la autoridad de estar por sobre otros y de hecho actúan, es decir, dentro del marco de la milicia con respeto y autoridad hacia su mayor, con todo lo que eso implica. Ahora, si usted tiene acá un general, un comandante de una base militar, y por otro lado tienes a un soldado raso, si quieres llamarle así, o no, o a un cadete que está recién entrando, y si tú tienes que responder cuál de los dos es más digno ante los ojos de Dios en términos de su esencia, la respuesta es decir, ninguno es más digno que el otro. Es decir, si usted quisiera incluso discutir quién tiene más capacidades que el otro, probablemente incluso pudiese pensar que el soldado raso tiene cierto nivel de capacidad mayor que el otro. Por lo general, el comandante en jefe está un poquito más gordito, ya no corre como el otro muchacho que está recién empezando. Por lo tanto, incluso en una competencia, probablemente el muchacho ganaría. Por lo tanto, ¿por qué entonces? Que él tiene que, cada vez que se encuentra con aquel que tiene un mayor rango, decirle, decir, mi general, o mi comandante, o mi capitán, ¿no? Y mostrar respeto. Es porque voluntariamente ha decidido someterse o ponerse bajo el rango de la autoridad del otro. Otra vez, ni su capacidad, ni su dignidad, ni su, es decir, forma de poder abordar situaciones en la vida están en juego acá, sino más bien la disposición voluntaria, note eso, disposición voluntaria a poder aceptar que existe una realidad en donde alguien tiene una responsabilidad mayor y en donde yo debo estar dispuesto a poder cooperar con lo que aquello significa y no contrariar aquella realidad. De hecho, Pablo utiliza el concepto sumisión 23 veces en sus epístolas, 23 veces, y siempre lo hace en referencia a orden. Eso es muy interesante. Nunca lo hace en referencia a ninguna lógica de capacidad. Y usted debe saber que siempre que nosotros estamos dispuestos a llevar vidas ordenadas, bueno, vamos a poder llevar relaciones correctas. Siempre que estamos disponibles a llevar relaciones ordenadas, vamos a poder llevar relaciones correctas. Por lo tanto, si la sujeción y la sumisión tienen que ver con una disposición, es decir, voluntaria, de ponerme bajo, es decir, el rango o bajo la autoridad de quien ha sido comisionado por Dios para tener esa autoridad, bueno, vale la pena que yo esté dispuesto a vivir aquello ordenadamente, en el caso de las hermanas, para poder tener una relación correcta. Ahora, déjenme decir algunas cosas interesantes. Muchos pudiesen pensar que su misión está directamente relacionada con la obediencia, pero no deja de llamar la atención que precisamente Pablo no utiliza la palabra en griego que se traduce como obediencia. De hecho, él, si quisiera usarla, bueno, básicamente podría haberlo hecho, porque más adelante lo hará. De hecho, cuando usted avanza en Efesios capítulo 6, notará que en el versículo 1, siguiendo esta misma línea de lo que cada uno dentro de la familia debe cumplir, está diciendo que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Por lo tanto, no es que a Pablo se le olvidó. Si lo hubiese querido poner que la mujer obedezca a su marido, bueno, francamente, él lo hubiese dicho así. De hecho, más adelante va a decir que los siervos deben obedecer a sus amos terrenales.
Otra vez, no hay un problema con eso en términos de que él se equivocó de palabra. Es decir, francamente, lo que Dios demanda a las esposas va más allá que lo que uno pudiese entender como sí, obediencia. Estamos hablando de una disposición activa, deliberada, una devoción amorosa e inteligente a las nobles aspiraciones que van a ser llevadas adelante por su marido. No está demandando acá una reverencia ciega, es decir, servil a todos los caprichos que tu esposo pudiese tratar de imponerte, sino que más bien está hablando de esa disposición activa que debes tener a llevar adelante en el Señor aquellas determinaciones, aquellos deseos y anhelos correctos que serán demandados por tu esposo, que serán expresados por él. De hecho, otra vez, la mujer, sabemos, no es ni un niño ni un esclavo, y precisamente por eso no está utilizando esa palabra ya que tiene una connotación mucho mayor en cuanto a ni siquiera tener apelación a poder decir que no a algo específico, sino más bien está hablando de esta asociación mutua, una verdad que claramente se expresa de una manera muy fuerte cuando tú y yo comprendemos que dice allá que debe sujetarse a su propio marido. De hecho, esa palabra propio es bien llamativa también. Es porque está hablando, por un lado, de la exclusividad que tenemos en la relación matrimonial. Ese es mi propio, ese es el propio, no es más que mi propio, es decir, no hay mis propios, no funciona así. Y por otro lado, naturalmente está hablando de esta pertenencia. Es mío, es mi propio. Y eso obviamente muestra otra vez cómo Pablo, más allá de estar siguiendo un boceto cultural en donde claramente la mujer era vista como una propiedad del marido, pero jamás el marido iba a ser visto como propiedad de la mujer. Él está diciendo, para que realmente puedas disfrutar lo que significa el vínculo matrimonial y el rol que Dios ha establecido, recuerda que lo estás ejecutando hacia tu propio marido, hacia tu propio marido. Diré algo más adelante sobre eso, pero otra vez, otras implicaciones asociadas a este texto. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? En primer lugar, hemos dicho que la lógica de la sujeción y la sumisión es algo que va a circundar la vida del creyente en todas las facetas en las cuales estemos, obviamente, moviéndonos. Ha dicho el texto también que precisamente esa sumisión es la que va a ayudar a cada miembro de la familia, cada persona cristiana a cumplir todas las tareas que han sido establecidas. Y en particular, ahora pensando en la mujer, específicamente está haciendo un énfasis en esta sumisión, en donde la mujer debe voluntariamente, es decir, determinar, ponerse bajo la autoridad de quien ha sido comisionado por Dios para llevar la autoridad dentro del matrimonio cristiano. En ese contexto, entonces, dicho todo eso, bueno, hay elementos de este mandamiento que claramente son bien significativos. La Biblia dice que las esposas no deben sujetarse a sus maridos mientras ellos están cumpliendo con su función. Es decir, no es dirigido únicamente a las casadas, por ejemplo, que si tienen hijos, o las esposas que son esposas de líderes de la iglesia. No está diciendo que deben las esposas que son, bueno, es decir, personas que tienen esposos que son fieles, simplemente sujetarse a ellos. No. El texto es bien categórico, está hablando de algo que francamente es incondicional. Señala esposas nomás, esposas. Y esto es bien llamativo. Dice el texto allá, las casadas, literalmente allá en la Reina Valera, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Note otra vez, no está diciendo las casadas que lo pasan súper bien en la casa, ¿no? Las casadas que tienen esposos amorosos, amantes, es decir, bellos, que están compartiendo permanentemente palabras de bondad para conmigo, que me piropean todo el día, que no me preguntan qué me falta, me lo traen completo antes de que yo lo necesite. Bueno, francamente, no está diciendo eso. Lo que está señalando ahí el texto es que las casadas deben hacerlo, deben llevar adelante esta determinación de parte del Señor. Cualquier persona que se ajuste a esa clasificación va a asumir que se trata de mi obediencia a Dios, el hecho de estar dispuesto a hacer lo que Él espera. Y de pronto déjeme adelantarme a algo que de pronto puede surgir allá en su mente, pero ¿cómo es posible someterse a alguien que puede ser tan terrible, tan tirano, tan pagano, si queremos llamarlo así, o no, un incircunciso, un filisteo? Bueno, yo debería decir, independiente de todo lo que usted podría señalar al respecto, siempre es muy importante que tanto usted como yo valoremos la relación personal que tenemos con nuestro Dios. Puede ser que estás casada con un hombre que, bueno, francamente, no está respondiendo bíblicamente de la manera que Dios está demandando. ¿Eso te excluye a ti de hacer lo que Dios espera que tú hagas? Y la respuesta es no. Cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de sí, dice la palabra del Señor. Y lo cierto es que en un conflicto familiar, en un conflicto conyugal, en donde ambos no estamos haciendo lo que Dios
No, que Dios me ha demandado. Bueno, básicamente ambos tendremos problemas. Pero en un matrimonio en donde uno de los dos, es decir, por más que el otro está yendo en contra, hace lo correcto ante Dios, bueno, hay esperanza para el justo, dice la palabra. Y por lo tanto, no supedites ni limites. Y así como no es una demanda bíblica el demandar al otro, llevar específicamente la tarea de la sujeción o el amor, como hemos descrito en el pasado, bueno, tampoco es una realidad que debo supeditar a cómo actúa el otro, sino más bien yo debo estar dispuesto a hacer porque el Señor me está demandando. De hecho, más adelante lo vamos a mirar. En Primera de Pedro capítulo 3, el texto menciona que aquellas mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos, dice, pueden ganarlo por su conducta, por su conducta. Y otra vez que está señalando el texto allá, es que no dejas de actuar como Dios quiere, por más que el otro, francamente, ni siquiera, es decir, esté pensando en Dios, ni siquiera desee seguir lo que Dios ha establecido. La siguiente implicación del relato apunta al aspecto de la sumisión y es que esta aplica directamente a su propio marido. Y eso es bien interesante. Si otra vez miras el texto, dice, las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos. Y eso llama mucho la atención. Es porque, de alguna manera, muchas veces las personas pudiesen pensar que esto tiene que ver con una connotación amplia, en donde cada mujer se hace siervo de todos los hombres. Y lo cierto es que en términos serviciales, en términos de lo que significa mi amor al prójimo, claramente esto debe manifestarse, pero la prioridad establecida en la Escritura en cuanto a lo que significa allá esta idea de llevar adelante un rol correcto en el marco, es decir, matrimonial, está asignada a mi propio marido, a mi propio marido. Y así, como muchas veces en el matrimonio van a haber disputas en donde la mujer va a estar luchando con su esposo porque éste, si pareciera que es mucho más proveedor de otras personas que de nuestra propia casa, o de pronto, si el esposo va a estar demandando a su esposa porque pareciera que le hace caso a todos menos a él, o está escuchando la voz de todos menos la voz de él. Bueno, francamente nosotros debemos saber, hay ámbitos de prioridad que deben ser bien cumplidos, ¿no? Tal como el texto bíblico señala que el esposo cristiano debe tener su casa de buena manera, debe llevar correctamente lo que significa la realidad matrimonial, que si un esposo cristiano no está actuando bien con su esposa, sus oraciones son estorbadas ante Dios y obviamente hay costos asociados en tu comunión con Dios. También, naturalmente, cuando la esposa cristiana no comprende que hay un foco en su sumisión prioritaria, que ese foco es su propio marido, bueno, francamente, estará en el error, estará en el error. Y obviamente esto habla naturalmente de la humildad y el servicio que Dios demanda cuando dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, hay una expresión que va a ser manifestada ya en el propio marido. De hecho, hay ese término que otra vez menciono, que ha sido descrito ya hace unos minutos atrás, propio marido, sugiere una asociación mutua, una de licitación y de pertenencia del uno para con el otro. ¿Por qué una esposa no respondería de buena voluntad en sumisión a uno a quien ella misma posee? Es decir, francamente no tiene sentido. Es decir, note eso, ¿no? Es decir, no lo tiene. Es decir, ¿por qué no quisieras someterte a alguien que te pertenece en términos objetivos? Porque eso es lo que realmente la Biblia menciona. Bueno, Pablo estaba sutilmente señalando a través de un texto como ese que el carácter razonable y la conveniencia de la sumisión se debe aplicar en ese marco, ¿no? De la esposa a su esposo y ser bien, bien concretos en aquello. Un aspecto más es que esa responsabilidad de sumisión es la que se debe efectuar al propio marido, dice el texto, como al Señor, como al Señor. Mira otra vez, si notas allá el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una esposa no puede someterse a su esposo de la manera que Dios se lo pide, a menos que ella asuma en primer lugar una relación correcta con Cristo. Él es quien puede hacer la diferencia en un matrimonio. Francamente, Él es el que puede trazar correctamente cuáles son aquellos roles y aquellos límites que deben llevarse adelante en el marco matrimonial. Es increíble cómo Dios pone en esta escritura muchas ayudas para hacernos palpables cómo se ejercita, cómo se lleva a cabo esta lógica de sumisión. Obviamente, cuando miramos esto nos damos cuenta, por ejemplo, que cuando habla de los siervos terrenales, en el capítulo 6, versículo 6, dice que los siervos deben
tratar a sus empleadores allá como si fueran siervos de Cristo. Muy interesante, ¿no? De hecho, dice el texto que no debemos servir como al ojo humano, ¿no? Sino como a Dios. Es decir, cuando tú estás trabajando allá en cualquier área en la cual estás llevando adelante las tareas, dice el texto bíblico, no hagas simplemente lo que los demás hacen o no trates de barrer debajo de la alfombra para que no se note, pero sigue la basura ahí. Hazlo como si Dios te estuviese mirando. Y esa es la forma íntegra de servir, esta es la forma íntegra de llevar adelante en cualquier marco de relación o en cualquier realidad de la cual Dios me pone tareas que obviamente dignifican su nombre. Bueno, en el marco matrimonial, la Biblia está diciendo, bueno, esposa cristiana, tú debes sujetarte a tu esposo como al Señor, como al Señor. Y eso naturalmente está diciendo mucho, ¿no? Es decir, lo estás haciendo con un interés genuino de honrar a Cristo. Lo estás haciendo, francamente, porque estás reflejando a través de aquello cuánto amas a Cristo. Y mire, eso también es sorprendente en la Escritura. Dios de pronto hace ciertas figuras de ayuda para que podamos llegar a ciertos razonamientos que son muy útiles, muy útiles. Por ejemplo, de pronto él va a decir allá el apóstol Juan en su primera carta, bueno, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios a quien no has visto si aborreces a tu hermano a quien sí has visto? Es decir, eso no tiene sentido. Es decir, si tú realmente, es decir, amas a Dios, una evidencia palpable de eso será que tú vas a demostrar amor por tu hermano. Es que no puedes desconectar esa realidad porque precisamente estás amando a tu hermano porque ese amor de Dios que fue derramado sobre ti está siendo obviamente impulsado. No solamente amar a Dios por medio de lo que haces por tu hermano, sino específicamente a demostrar a ese hermano lo que claramente Dios ha hecho por ti. Por lo tanto, no tiene sentido esta idea de, bueno, yo amo a Dios, pero no amo acá. La misma lógica se puede utilizar en el marco de la iglesia, ¿no? Muchas personas dicen, no, yo amo a Dios, pero odio a la iglesia. Es decir, no tiene sentido. Es decir, Cristo murió por su iglesia. Es decir, estás ofendiendo a la esposa de Cristo, ¿no? Eso no tiene razón de ser cuando utilizas el sentido lógico que la Escritura nos plantea. Bueno, de la misma manera, cuando pensamos en la sumisión de una esposa cristiana a su esposo, lo que está haciendo en la práctica es honrar a su Señor, está demostrándole a su Señor cuán dispuesta está realmente a llevar adelante la responsabilidad de ponerse bajo su cuidado, bajo su autoridad, bajo la responsabilidad que el Señor claramente grafica hacia nosotros y que en el caso terrenal, claramente nuestros esposos, en el caso de las esposas, ¿no? Eh, los maridos tenemos la responsabilidad de llevar. De hecho, el paralelo de ese texto es bien llamativo. En Colosenses, capítulo 3, versículo 18, dice el texto, maridos, estad sujetas a vuestros, perdón, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Muy interesante. De hecho, la palabra ya traducida como conviene, ¿no? Significa correcto o apropiado. ¿Qué está diciendo el texto? Bueno, la sumisión de la esposa a su marido es altamente apropiada ante el Señor. ¿Quieres hacer algo bueno? Bueno, es decir, esposa cristiana, sujétese a su esposo, sométase a su esposo. ¿Quieres realmente agradar al Señor? Bueno, es decir, sométase a su esposo, sujétese a su esposo. Debería decir que muchas, incluso actitudes que pueden sonar bastante serviciales en contra de lo que aún has podido conversar en cuanto a las prioridades de los tiempos familiares y todo lo que involucra una buena relación, una buena aceptación de tu marido, podría estar echando por tierra o ser echada por tierra, porque francamente no estás haciendo lo que es más conveniente, que tiene que ver con, en primer lugar, prioritariamente la sujeción a tu marido. Mire, en cualquier entidad tiene que haber alguien que sea responsable. Dios ya ha dejado en claro que en el matrimonio bíblico el responsable es el varón. Él llamó a Adán cuando Eva fue la primera que comió. Y de hecho, Dios dijo que el pecado entró por un hombre. Muy interesante. Él está responsabilizando de manera muy seria y directa al varón con todo lo que involucra el dar cuentas a él por lo que significa el marco familiar. Ahora, es cierto que para que haya una relación sana, tiene que haber no solamente un responsable, sino que además, para que las cosas funcionen bien, tiene que haber cooperación frente a la realidad de ese responsable. En ese contexto, obviamente, el esposo no es autónomo, porque sabemos Cristo es su Señor y francamente tiene que someterse a Él. Por lo tanto, el orden no implica que la mujer es inferior, como ya lo hemos mencionado, sino más bien nos habla de una forma muy activa de cómo
debemos relacionarnos correctamente cuando Cristo es lo más importante. Si el esposo entiende que Cristo es autoridad, francamente aplicará correctamente esa autoridad en el marco matrimonial. Lo hará a través del servicio, el amor y el ejemplo, tal como hemos aprendido. Pero cuando pensamos en la esposa, una de las maneras más gráficas de poder hacerlo tiene que ver con esta actitud de sumisión práctica, esta actitud de sumisión activa, voluntaria y activa ante su esposa. Ahora, ¿cómo manifiestas esa sumisión? Bueno, vas a respetar a tu esposo, vas a apoyarlo, vas a animarle cuando hay que animarle, vas a estar escuchando, prestando atención a lo que él está diciendo, vas a seguirle, no vas a manipularle, sino más bien vas a estar dispuesto a hacer todo aquello que el Señor ha establecido en su verdad. Para ti, tu esposo debe ser la persona más importante en esta tierra, debe ser aquella persona que se cautiva tu interés con mayor fuerza, debe ser aquella persona prioritaria en la cual deseas buscar consejo y debe ser aquella persona a la cual le vas a pedir ayuda cuando notas que hay algo que no está funcionando bien en tu vida. Lo harás de manera prioritaria. Obviamente lo harás con un carácter así, gentil, un carácter atractivo ante los ojos del Señor, gentil, controlada por lo que significa el Espíritu Santo. Y obviamente llevando a cabo esta idoneidad que el Señor desea que no se transgreda, sino que más bien sea palpable, en donde estamos en la práctica complementándonos el uno al otro, contribuyendo con lo que significa, es decir, nuestras capacidades y obviamente las habilidades, aún asumiendo las diferentes personalidades que podemos tener. Pablo va a proveer un ejemplo bien tierno, podría decirlo así, en cuanto a las instrucciones que da. El idioma original, él se expresa con suavidad. Estas terminologías que está utilizando son bien llamativas, porque incluso varios historiadores les llama mucho la atención la manera en cómo Pablo está escribiendo específicamente esta porción. Es porque lejos de lo que es su forma común, es decir, bien firme, bien argumentativa en términos estrictos de lo que esto significa, a veces ocupando mucha ironía, Pablo está utilizando acá un trato bien suave en cuanto a cómo la esposa cristiana debería entender cuál es su rol. El autor claramente está reconociendo, es decir, que son asuntos delicados, pero que si estamos disponibles a escucharlos y encontramos el sentido en Dios, bueno, obviamente podemos disfrutar del beneficio de aquello. Usted debe saber que el contexto ayuda mucho para poder dimensionar qué es lo que el Señor está diciendo. Es cuando, por ejemplo, el Señor dice que debes someterte a las autoridades superiores que han sido establecidas por Dios. Y tú notas que las autoridades del tiempo de la iglesia en aquel momento eran, es decir, malévolas, eran terribles, odiaban a los cristianos, odiaban a Cristo. Bueno, tú dices, bueno, si ellos podían hacerlo en su época, probablemente yo puedo hacerlo en la mía, ¿o no? Es decir, porque no son comparables. A mí no me llevan a un coliseo para quemarme ni para tirarme a los leones. Bueno, francamente, eso pone peso a lo que significa el hecho de, bueno, respetar o el hecho de sujetarse a una autoridad política. Bueno, cuando piensas en este contexto te das cuenta que estás en una cultura en donde francamente era real el hecho de que la mujer era francamente menospreciada. Es decir, las mujeres no podían caminar, es decir, al lado del varón, debían caminar atrás del varón. He mencionado probablemente eso, no eran consideradas dignas de ser testigos en un juicio, por más que mujeres eran las únicas que habían visto lo que había sucedido en una escena, ellas no eran válidas en lo que significaba la información de un juicio. Claramente, es decir, eran usadas en muchos aspectos como, es decir, un objeto. El hombre tenía a su antojo la capacidad de dar carta de repudio, pero la mujer no podía hacerlo. Y Pablo, sabiendo todo eso, está señalando lo que señala y está mencionando acá que esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor. Y si ellas en su contexto podían asumir que eso era lo mejor, es decir, ¿por qué nosotros no podríamos asumirlo así? ¿Por qué no? Cumplir con estas instrucciones a menudo va a ser difícil para la mujer, tanto es decir, por su propia naturaleza como por la propia marca del pecado desde el origen. Recuerda ya, tu deseo será para tu marido, ¿no? Y esa disputa permanente que se genera por medio del pecado, como también por las actitudes y el comportamiento que el propio hombre va a tener naturalmente. Es decir, va a ser una batalla, no solo por lo que tu carne no quiere hacer, sino también porque el esposo a veces no contribuye mucho con lo que yo debería tratar de hacer. Pero lo cierto es que la Biblia es clara para expresar que no supeditas todo eso a esa realidad, sino que lo hace como el Señor, como el Señor. Finalmente, tu sujeción es una demostración activa de cuánto amas a tu Señor, de cuánto te importa a tu Señor, de cuán dispuesto estás a obedecer a tu Señor.
y cuán expuesta estás a disfrutar de las bendiciones del Señor por hacer lo que Él te pide. Entonces, tener un cónyuge que sea malo, que sea perverso, o aunque no sea creyente, no cambia la responsabilidad de la esposa cristiana de sujetarse, de ponerse bajo la responsabilidad y de manifestar así el respeto, prioridad y obviamente ánimo a su esposo. Segunda cosa que el texto en Efesios nos señala, de manera general, usted puede notar allá otro aspecto esencial que es muy vital en el marco de las relaciones conyugales y tiene que ver con motivos. Hay motivos. ¿Por qué? Pablo está diciendo que la mujer debe sujetarse a su propio marido como al Señor. Mira lo que dice el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. La relación de la mujer con su marido se dignifica y ensalza en lo que es esta comparación que Pablo va a estar haciendo vez tras vez en la relación de Cristo con la iglesia. El matrimonio debe ejemplificar precisamente aquello que Dios espera que ejemplifique Cristo con su iglesia: unidad, afecto, colaboración, gozo, felicidad. Y esto es bien interesante. De hecho, hay ciertas cosas que en teología son tremendamente complejas de entender. Por ejemplo, en la santificación, ¿cuál es el rol de Dios? ¿Cuál es el rol del hombre? Y bueno, de pronto vas a notar que la Biblia dice que debes poner esfuerzo en tu salvación con temor y temblor. Y luego el mismo libro va a decir unos versículos antes, bueno, porque Dios es quien provoca en nosotros el querer como el hacer. Y de pronto tú dices, bueno, ¿lo hago yo o lo hace Dios? Y la respuesta es sí. ¿Sí qué? Bueno, lo hace Dios y lo haces tú. Es decir, en la práctica, Dios ha permitido que hay ciertas colaboraciones que estamos llevando adelante que son preciosas. Claramente sabemos todo esto bajo la soberanía del Señor. Él tiene el control sobre cada cosa, pero lo cierto es que lo estás haciendo. Es decir, Dios es quien transforma el alma de un incrédulo, pero ¿quién le predica el evangelio? Bueno, eres tú. Por lo tanto, hay una colaboración activa en lo que eso significa. Bueno, piensa en la relación de Cristo con la iglesia y la relación del marido y la mujer, entendiendo ese concepto. No es en ningún sentido que la mujer no puede decir nada. Eso no tiene sentido. Eso no significa colaboración. No es que el hombre puede decir todo y aún puede tratar de imponer sus términos en contra de lo que sea manifestado por su esposa. No funciona así. Hay una colaboración muy interesante que debe ser manifestada en el marco matrimonial, porque sobre todo si sé que claramente puedo edificar y puedo contribuir a que nuestra unidad se dignifique mucho más a Cristo, hay mucho que podemos hacer. De hecho, debería decir que el marido cristiano que ha entendido bien cómo funciona, es decir, Dios y la responsabilidad que le ha asignado, claramente no va a estar muy de acuerdo con la idea de estar resolviendo solo todas las cosas. Es que si es un buen creyente se va a dar cuenta que por algo Dios puso a su esposa ahí. Necesitas conversar un poquito más y buscar mayor colaboración. Necesitas escuchar su opinión. Necesitas saber cómo puede de alguna u otra manera complementar de buena forma aquello que el Señor está presentándoles. Pablo señala que entender todo esto que involucra la sujeción, esta disposición voluntaria de ponerme bajo la autoridad de mi esposo, es algo que va a reflejar de buena manera la actitud de la iglesia y su Señor. De hecho, señala el texto que el marido es cabeza de la mujer, lo que sin duda está hablando de liderazgo. Mire, muchos movimientos feministas dentro de esta lógica de feminismo cristiano que no tiene sentido, francamente, ¿no? Porque tampoco tiene sentido machismo cristiano, es decir, todos estos ismos siempre son tremendamente peligrosos. Francamente, en la práctica tratan de buscar formas de evadir lo que es inevadible, ¿o no? Si quisiéramos llamarlo de alguna manera. De hecho, tratan de decir que la palabra cabeza acá no significa autoridad, sino que significa fuente o origen. Y están tratando de jugar, hacer un juego de palabras, ¿o no? No está hablando de autoridad, sino que está hablando del origen. ¿Y por qué? Porque, bueno, la mujer salió de la costilla de Adán, por lo tanto es el origen, pero no quiere decir que sea autoridad sobre ella. Pero eso no tiene sentido cuando tú lees el contexto del pasaje, porque el contexto del pasaje está hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y Cristo no solo es el origen de la iglesia, sino que Cristo también es la autoridad sobre la iglesia. Por lo tanto, si vas a seguir la ilustración, debes seguirla completa, ¿o no? Es decir, lo que está diciendo el texto es que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo con la iglesia. Por lo tanto, está haciendo una comparación. Y esa comparación involucra que el marido tiene un nivel de autoridad y de responsabilidad sobre la mujer que debe llevar a cabo. Obviamente el liderazgo es evidente allá.
y nosotros necesitamos estar dispuestos a asumirlo. Mire, nosotros podemos saber que nuestra lógica, es decir, un cuerpo que de pronto, es decir, aparece con dos cabezas, es algo extraño, una anomalía. De hecho, diríamos que es un cuerpo que tiene ciertas complicaciones, es decir, naturales, costos altos, es decir, pensamos que es algo muy extraño y no va a funcionar bien. Es porque naturalmente sabemos que los cuerpos deben tener una cabeza, es decir, esta es la forma correcta en cómo obviamente el cuerpo bien coordinado a la cabeza, es decir, actúa para responder de buena forma. Es decir, cómo los músculos van a estar peleando por cuál de las dos cabezas voy a hacerle caso o no, tendríamos allá un bailoteo permanente o no, un tic permanente, porque no sabríamos a quién hacerle caso si todos nosotros fuésemos los músculos allí involucrados. Bueno, para que un cuerpo esté sano necesitas una cabeza. Bueno, así como la iglesia, la cabeza es Cristo, no tiene sentido que nosotros en el marco matrimonial estemos luchando con aquella realidad. Está bueno, mis hermanas, está muy bueno que usted pueda descansar en lo que el Señor puede hacer por medio de su esposo, dándole a usted lo necesario para que pueda descansar en Él, para que usted pueda aferrarse a lo que significa su autoridad y pueda claramente llevar adelante en liberalidad las funciones que el Señor le ha asignado. La cabeza da dirección al cuerpo y el cuerpo responde naturalmente de buena manera a esto y naturalmente pensamos que bíblicamente el Señor lo ha hecho porque claramente sabe lo que es mejor. Un hogar sin cabeza es un hogar con invitación al caos. Y así como es una tentación muy común para muchas esposas tratar de tomar el lugar de sus esposos, debería decir también que es una tentación muy grande para el esposo evadir la responsabilidad. Pero es que es obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? De hecho, es decir, Adán nos enseñó del principio a hacerlo, ¿no? La mujer que me diste, ella fue, ¿o no? Yo no fui, yo no fui. ¿O no? Bueno, de la misma manera, de pronto, si el marido tiene la opción de evitar llevar adelante todas las demandas del Señor, bueno, eso sería fantástico, sería fantástico. Pero lo cierto es que no, es decir, porque sea muy tentador dejar de hacer lo que el Señor te ha demandado, si tienes libertad para dejar de hacerlo. Y no porque de pronto pienses como esposa que si tu marido no lo hace, alguien lo tiene que hacer y lo haces tú. Eso te pone en buen pie ante Dios, porque en la práctica sigues fallando, estás fallando, no estás cumpliendo con lo que específicamente Él te ha demandado. Ahora, cuando una nación, es decir, no tiene un gobernante, o cuando en la práctica un ejército no tiene comandante, sabemos naturalmente eso va a generar un caos, un conflicto. No tenemos posibilidad de victoria ahí. Bueno, de la misma manera, cuando pensamos en el hogar cristiano, el matrimonio cristiano, si la esposa no está disponible para ocupar el lugar que el Señor le ha asignado y cumplir con este rol precioso en el marco de su matrimonio, francamente tendremos problemas. Cristo es un modelo bueno. El esposo cristiano podrá, es decir, imitar ese modelo bueno para que todo funcione bien, pero si aún él no lo hace, tengo el deber delante del Señor de hacer mi parte, de hacer lo que me corresponde. Hay un alcance esperado y el texto está describiendo aquello también de buena manera. Si usted lee el versículo 24 y me acompaña en su Biblia allá a Efesios capítulo 5, versículo 24, notarás lo que el texto está señalando ahí. Voy a pedir, por favor, Simón, si puedes leer para nosotros, versículo 24. Acá estoy, no Ahí está. escucho, déjenme que no escucho, no tengo salida de audio. Yo te escucho a ti, te escuchamos, querido. Querido. Acá estoy, sí, dígame. ¿Puedes leer? Es decir, Pero no Efesios puedo 5, escuchar. 24. Efesios 5, Sí, lo tengo acá. Efesios 5:24 dice así: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. muchas gracias, querido. 25, ¿verdad? Sí, no, es súper bien, 24. Hiciste un buen énfasis en el todo que aparece ahí, ¿no? Que de lo que vamos a estar hablando con mayor especificación ahora. Cuando la iglesia trata de ponerse por sobre Cristo, bueno, naturalmente va a hacer algo que es incorrecto, va a tratar de dejar en claro algo que va en contra de lo que profesa hacer. La iglesia en sí mismo sabe que encuentra su éxito en la medida que esté sujeta a Cristo, que esté sometida a Cristo, que Cristo sea la autoridad y obviamente sea las directrices que Cristo ha establecido, en las que se llevan adelante. Bueno, de la misma manera, usted debe asumir que los creyentes deben tener claro que en la función que el Señor le ha asignado, cuando cumples lo que el Señor ha demandado, bueno, obviamente vas a estar funcionando bien.
en el caso de la iglesia, el descansar en el sustento de Cristo, descansar en la esperanza que Cristo da, descansar en la laboriosidad de Cristo, claramente es algo que, bueno, permite que la iglesia descanse. Obviamente, descansar en cómo Cristo te está santificando con su palabra para poder presentarte un día glorioso y sin mancha ante Él, es algo que es precioso para la iglesia. Bueno, de la misma manera, la esposa cristiana que puede descansar en cómo el Señor va a guiar a su marido a hacer lo que corresponde y ella está disponible para ser de alguna manera, es decir, beneficiada con lo que esto involucra. Obviamente está sí, disfrutando de una linda plenitud que el Señor ha establecido. Ahora nota, es muy interesante en el pasaje, porque hay algo allá que aparece descrito que de pronto puede generar cierto nivel de controversia. Dice el texto que si las casadas deben estar sujetas a sus maridos en todo, en todo. Ahora, eso quiere decir que tiene entonces mi marido esa autoridad de parte de Dios para pedirme lo que sea. Y bueno, otra vez, esto sería una forma de preguntar algo que Dios da por hecho. No debería ser un tema, un gran tema, porque claramente Dios le ha asignado a cada uno la responsabilidad que debe cumplir. Es decir, un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, claramente no le va a pedir todo lo que tenga que ver con aquellos, es decir, deseos malévolos o prácticas impropias. Es decir, no tendría sentido que un esposo cristiano estuviese pensando en afectar a su propia esposa a través de algo que sería incorrecto. Pero lo cierto es que aunque eso debería ser algo asumido como tal, no faltan de pronto los Abrahanes, ¿o no? Que le piden a su esposa que no diga que es su esposa, sino que diga que es su hermana, ¿o no? Y de pronto, ¿no? La expone de una manera peligrosa. Bueno, obviamente ese todo que aparece descrito ahí está enmarcado dentro del contexto de todo lo que es aceptable, todo lo que es correcto. De hecho, usted sabrá lo que Hechos capítulo 5 está describiendo, es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, mi hermana, es decir, no tienes licencia para pecar por más que tu esposo te esté demandando pecar. Es decir, no deja de ser pecado lo que estás haciendo, por más que puedas tratar de argumentar que estás haciéndole caso a tu esposo. Es decir, eres responsable. El alma que peca, dice la Escritura, esa morirá. Por lo tanto, si tu esposo te pide sin mentir, bueno, tú debes saber, es decir, con buenas palabras, con una buena actitud, tú debes asumir, ¿o no? Que no es algo que quisieras hacer, es decir, mi amor. Es decir, es que no deberíamos hacer eso. Es decir, no nos va a hacer bien esto. Es decir, no está bien que estemos disponibles para, es decir, o ponernos de acuerdo o tratar de promulgar algo que no va a edificarnos. Tenemos un tiempo muy corto para desaprovecharlo haciendo aquello que nos va a afectar en nuestra relación con Dios y con los demás. Es decir, si tu esposo te pidiese robar o no, es decir, vamos, por favor. Es decir, no deberíamos estar disponibles para llevar adelante ciertas cosas que al final van a traer mayor desgaste a lo que significa la realidad de mi relación con Cristo. Y es porque naturalmente el estar dispuesto a sujetarse en todo como el Señor significa sujetarse en todo como el Señor, ¿no? Y bueno, naturalmente hay cosas que el Señor nunca te va a demandar. Bueno, aunque tu marido puede demandarlo, tú debes saber con un trato afable, debes saber poner ciertos límites a aquello que claramente ofende tu relación con Dios o afecta tu cercanía al Señor. Mire, el matrimonio no es bíblicamente una receta para subyugar a una mujer, sino que es un boceto para su verdadera libertad en una relación sana y de amor con su marido. Hermano, por favor, si puede considerar esa frase. El matrimonio no es una receta para subyugar a la mujer, sino un boceto para su verdadera libertad en el marco de su relación sana y de amor con su marido. Cuando realmente puedes disfrutar la sujeción bíblica en el marco matrimonial, vas a notar cómo está siendo liberada de un montón de presiones que Dios quisiera que no tuvieses, que no llevases adelante. Cuando logras descansar en lo que significa el sujetarte a la autoridad de tu marido, estás librándote de un montón de peligros y tentaciones que francamente, por más impopulares que sean en nuestro mundo, es decir, no van a afectar tu gozo, por el contrario, lo van a fomentar. Y así como cada vez más los cristianos serán vistos como bichos raros en un mundo extraño, en donde ya ni siquiera la lógica biológica pasa a ser una norma que es aceptable. Bueno, bien haces con darte cuenta que por más que ciertos términos te generen conflicto por la influencia que el mundo tiene allá en ti, lo que necesitas saber es que precisamente ese mundo no te da ninguna garantía de que su estrategia sea mejor que la que Dios ha establecido. Por el contrario,
lo único que hace el mundo es dar cosas contra el aguijón, es decir, golpeándose contra el suelo, por más que trata de imponer nuevas modas, nuevas tendencias, nuevas ideologías que francamente atentan contra la verdad. Mire, en el matrimonio Dios ha generado una maravilla que es preciosa. Es que allá tienes dos pecadores en potencia que están de alguna manera generando una instancia para echar rienda suelta a ese pecado. Pero la gracia del Señor es suficiente para tomar a esos pecadores y permitirles que puedan, en su misericordia, el poder llevar adelante los pasos que son tan necesarios para que realmente puedan florecer de una forma que claramente dignifique su nombre. Y allá, una demanda bien clara de parte del Señor es que puedas estar disponible para ser, es decir, bien activa, es lo que significa tu respeto, tu sujeción, tu disposición de servicio hacia tu marido de manera prioritaria. Ahora, si queremos seguir aumentando este punto, nos ayudaría mucho ver cómo el texto nos da cierta base de lo que significa la provisión de la esposa para su marido. Hay ciertas cosas, querido, que tú debes hacer, que debes estar dispuesta a asumir y que son ciertas realidades que solo tú puedes hacer, solo tú puedes llevar adelante. Cuando usted y yo miramos nuestra vida en general, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que, bueno, francamente, es decir, otros pueden hacer. Yo recuerdo en muchas ocasiones en donde me ha tocado, por ejemplo, tener que optar por ciertas situaciones que han sido complejas. Por ejemplo, no sé, de pronto invitaciones a ciertos lugares para predicar. Y de pronto, es decir, una de mis hijas o mi esposa ha estado enferma, ¿no? Y yo he llamado muy agobiado a algunos de los líderes de la iglesia donde me invitaron para decirle, no, bueno, mi esposa está enferma. Es decir, yo no sé cómo podría manejar esto porque estoy invitado a ir allá, pero mi esposa está enferma, ¿no? Y yo recuerdo una de las primeras veces que fue tan precioso lo que uno de los pastores me dijo y que claramente me ayudó para todas las demás, ¿no? Mire, lo cierto es que para predicar hay muchos otros que pueden decir, pararse sobre el púlpito y decir lo que la Biblia dice, pero para estar con tu esposa, es decir, nadie más puede estar que no seas tú, es decir, tú tienes que estar ahí. Y yo debería decir, de pronto nosotros no dimensionamos eso, pero aún nuestros trabajos seculares otros pueden hacerlo, esa es la verdad. Pero no está bien que nosotros pensemos que podemos desatender lo que prioritariamente el Señor ha establecido. Bueno, esposas, hay ciertas provisiones que usted puede cumplir para con su esposo y que van a alentar profundamente su corazón, van a beneficiar el marco de un hogar bien llevado. En primer lugar, notarás allá el amor, el amor. En Tito 2.4 aparece esta sección en donde el apóstol Pablo está señalando que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos y a sus hijos. Hemos dicho cómo muchas veces se ha tergiversado esta idea de que la mujer no está obligada a amar, porque francamente, es decir, en Efesios dice que el marido debe amar a su mujer, no dice nada de la esposa amando a su marido. Y eso no tiene sentido porque es desconocer toda la realidad bíblica. Simplemente Efesios está haciendo ciertos énfasis que son muy importantes, pero lo cierto es que el amor es algo que permea una relación sana. Siempre debe estar demostrándose en relaciones que son correctas. Y obviamente el pasaje en Tito es claro al respecto para mencionar que claramente debemos estar disponibles a amar al otro, y aún independiente de cuál sea la realidad en la cual nos encontramos. Yo me temo que muchas veces nuestras concepciones de que el amor se me está apagando o que de pronto, es decir, ya no siento el mismo amor que sentía por ti antes, tiene más que ver con la idea de, es decir, una mala interpretación de lo que es el amor, de lo que realmente es decir, lo que el Señor quisiera que prevaleciera en nosotros. De pronto nosotros pensamos que si no, me está pareciendo demasiado desagradable este hombre o no, este tipo que está aquí al lado, que ya ni siquiera quiero acordarme de su nombre o no me merece amor. Y cuando tú miras la escritura y te das cuenta que de pronto, es decir, la Biblia dice que debes amar a tus enemigos, bueno, te das cuenta que ni siquiera puedes escaparte de ese que está al lado tuyo ahí, ¿o no? Es decir, no puedes dejar de amarle. Y de pronto es porque nos tenemos que dar cuenta que el amor que la Biblia describe, que tiene que ver específicamente con ese compromiso permanente, a pesar de las circunstancias que puedan surgir, en donde estoy disponible para proveer, ayudar, proteger a quien está allá al lado mío. Bueno, francamente es algo que debe manifestarse en cualquier sea la relación que tengas. De hecho, me llama mucho la atención eso. Yo lo definí de esta manera, ¿no? Esta disposición activa a proteger y proveer al otro, porque
Efesios nos da esa luz cuando habla del amor que debe tener el esposo con la mujer, pero cuando miras la escritura te das cuenta que precisamente califica muy bien con los ejemplos que son descritos. ¿Recuerdas, por ejemplo, Romanos 12, cuando dice la escritura que debes amar a tus enemigos? Y tú dices, ¿cómo voy a amar a ese compadre o no? ¿Cómo voy a amar a ese hombre o no? ¿Cómo puedo amar a esa mujer o no? Enemigo o no, terrible o no, que me odian, han hablado mal de mí, han dicho un montón de calumnias o lo que sea o no. ¿Cómo puedo amarle? Y bueno, la escritura te da la respuesta. Dice allá Romanos 12, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así que está diciendo, bueno, una disposición activa a amarle, a servirle, a darle lo que necesita, aunque francamente no siempre si seas o tengas de ellos la recepción correcta. Bueno, esa disposición activa se puede llevar de buena manera en el marco matrimonial, y la respuesta es sí, claramente, puede llevarla de buena manera en el marco matrimonial. Cuando una esposa cristiana ama a su esposo con el amor de Cristo, este amor puede hacer mucho para ablandar el más duro de los corazones. Y la Biblia describe ya en Pedro, ¿no? Es decir, que ese amor que la esposa puede tener por su esposo incrédulo puede aún ser un reflejo precioso de un impacto que puede generar en él, al punto de que aquel varón puede pensar en Cristo como su propio Señor, como su propio Salvador. Respeto es otra provisión que Dios espera que las esposas puedan llevar adelante. Otra de las disputas permanentes que se generan en el matrimonio, y otra vez recuerde que estoy mirando su cara, así que si se ríe, lo es, como dice mi hija, si se ríe, lo es. Bueno, a mí me respetan en todos lados, dicen dos esposos, ¿no? Si tú supieras como en el trabajo todos me respetan o no, pero aquí tú no me respetan nada o no. Bueno, ok, ¿quién se ríe? Nadie se ríe, nadie se ríe, ok, así que a ustedes no les pasa eso. Bueno, esa idea de respeto, esa disputa que se genera en muchas ocasiones y que tiene que ver específicamente con un mal entendimiento de lo que significa y cómo Dios espera que lo lleve a cabo. Naturalmente, Dios espera que sea promulgado de manera prioritaria por la esposa hacia su esposo. Llama la atención esa palabra de respeto cuando dice en Efesios 5:33, y la mujer respeta a su marido, que la palabra utilizada ya, profezai en griego, habla de temor, de temer, es un temor reverencial, un temor respetuoso, si quiere llamarlo de alguna manera. Ahora, llama la atención eso. No está hablando acá de algo que significa que tienes miedo de tu esposo al punto de que claramente tienes pavor de cualquier cosa que pueda hacer o no. No, no está hablando de eso. Recuerda, el contexto es un contexto precioso en donde ambos están haciendo lo que corresponde. Tiene que ver con ese temor tembloroso que está ansioso para que el otro pueda realmente, es decir, apreciar lo que realmente estás dispuesto a hacer por él. Yo recuerdo cuando nos casamos con mi esposa, recién casados, había un ejercicio que ella generalmente trataba de hacer. Yo llegaba tarde del trabajo y mi esposa siempre trataba de tener algo diferente en la casa, algo bonito, diferente, nuevo, novedoso, limpio en la casa, y ella esperaba que yo me diera cuenta de inmediato, ¿no? Entonces esa actitud, ¿o no? Es decir, ansiosa, ¿no? Es decir, ¿notas algo distinto o no? Y uno hace su mejor esfuerzo, ¿no? Tenemos que asumir nuestra humana debilidad de que no nos damos cuenta, ¿o no? Es decir, y de pronto te cambiaron el sillón para el otro lado, la cama está en el living y no te das cuenta, ¿o no? Y de pronto era, bueno, es decir, ¿qué cosa o no? Bueno, es decir, nota, es decir, hoy día usé otro aroma, es decir, de cloro, te dan un ejemplo, ¿no? Ah, tienes razón, sí, ok, bueno, yo diría de pronto, esa actitud de querer hacer algo y que te genera ese temblor de que ojalá que le guste, ojalá que le guste, ojalá que le agrade, ojalá que esté contento, ¿no? Bueno, es algo que debería ser muy palpable en nuestras relaciones de afecto, de cariño, en nuestras relaciones de amor. Eh, Obviamente el respeto tiene que ver con escuchar su voz, atender su voz. Tiene que ver con estar disponible bueno, a estar dispuesta a servir en aquellas demandas que naturalmente son propicias. Es porque, bueno, te respeto, te respeto. Eh, y naturalmente también a veces tiene que ver con aceptar ciertas situaciones que si bien probablemente, o ciertas decisiones que si bien de pronto quizás yo no estoy tan de acuerdo, como no tengo un argumento bíblico para debatirlo, bueno, confío en ti y la dirección que el Señor te da. Y bueno, si no funciona, bueno, ambos hemos caído, vamos a hacerlo mejor la siguiente vez, pero te respeto, te respeto, te respeto. Compañerismo es una tercera implicación del texto que habla de la disposición que debe tener la esposa para con su esposo en eso. Obviamente la esposa cristiana debe saber que fue diseñada para ser el complemento de su esposa. Ella debe ser la compañera, dice el texto bíblico, de el pacto.
Si bien obviamente es obvio, es natural que no puedes participar de todas las actividades necesariamente en donde tu esposo está, lo cierto es que, bueno, obviamente una esposa cristiana debe disfrutar de pasar tanto tiempo como pueda de calidad con su esposa, es su compañera. Y obviamente debe generar instancias para que eso sea palpable, para que sea propicio. Mire, nosotros señalamos muchas veces en estas frases humanas, estos proverbios chinos que de pronto lanzamos allá, o no, que los padres si no eligen a sus hijos, los hijos no eligen a sus padres, bueno, pero sí los amigos son los que uno escoge. Bueno, de alguna manera estás disfrutando lo que significa una realidad en donde sabes que Dios te guió a alguien y de pronto estás decidiendo por esa persona y estás resolviendo pasar tu vida con una persona. Bueno, tú necesitas saber que es para algo y ese algo va mucho más allá de lo que puede ser a veces nuestra débil y limitada mente. Tiene que ver particularmente con cómo seguimos un peregrinaje juntos, en donde estamos apoyándonos mutuamente y donde uno está de pronto cayendo y los dos están allá con esa necesidad de estar animándose, o el otro tiene que levantarle, en donde uno tiene frío, como dice Eclesiastés, y el otro le calienta. Y es porque de alguna manera eso significa la práctica, ese compañerismo, compañerismo. Eh, Mire, ayuda mucho que usted pueda notar cómo la Biblia está haciendo descripciones muy marcadas de la concepción de amistad que debe existir en un matrimonio, esa terminología amiga que aparece en el marco matrimonial. Salomón a su lamita, recuerda ya en Cantares, y aquí eres preciosa, amiga mía, ¿no? Muy llamativo. No tienes en la Biblia ningún ejemplo de una amistad entre un hombre y una mujer. Es muy interesante que están solteros, naturalmente, ¿no? Ni un solo ejemplo, ni un solo ejemplo. Es decir, bueno, cuidado, por lo tanto, cuidado, ¿no? Es decir, pero sí aparecen varias descripciones de una relación amistosa entre el esposo y la esposa, es porque naturalmente así debería ser, así debería funcionar. Es que hay ciertas cosas que pueden funcionar de manera plena solamente en las relaciones que Dios ha establecido para que éstas puedan llevarse, es decir, ordenadamente, sin evitar confusiones o daños colaterales. Eh, y yo debería decir, es algo que debemos considerar. Hermana, debe ser la mejor amiga de tu esposo. Es que debe serlo, debe buscar serlo. No tiene sentido, es decir, que de pronto te presenten como tu esposa, mi esposa, y aquí está mi mejor amiga. Eso no tiene sentido, esa dualidad no existe bíblicamente hablando. Es que tu esposa debe ser tu mejor amiga, es que tú como esposa debes ser la mejor amiga de tu esposo. Y obviamente eso, cuando está siendo evadido, obviamente está evadiendo los privilegios que Dios me ha dado para el matrimonio. Y ayuda, ayuda. Dice la Escritura en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haría ayuda idónea para él, equivalente para él, es la idea ya, lo que necesita para poder ser, es decir, completamente compensado. Yo necesito decir esto, es muy importante. Nuestra concepción humana dice que un ayudante no pesa lo mismo que el que no es el ayudante, ¿no? Es decir, el que es ayudado, ¿no? De pronto, es decir, a veces puedes luchar, vas al mecánico y el mecánico dice, mira, yo no te puedo ver mi auto, pero te lo puede ver mi ayudante, y tú dices, no, yo voy a volver más tarde mejor, o no, yo quiero que tú lo veas, o no, yo no sé si quiero confiar mucho en el ayudante. Y es porque de pronto tenemos ciertas concepciones, es decir, mínimas hacia el ayudante. Pensamos que no sé si es lo mismo, de pronto pienso que puede ser inferior. Bueno, no pasa así en el marco, es decir, de definición bíblica. Es decir, Dios, de hecho, se describe a sí mismo como ayudador. Él dice que Él es ayudador. Por lo tanto, Él está utilizando una terminología que se utiliza para sí mismo cuando habla de la mujer como ayuda. De hecho, salmista confiesa que no tiene ayuda sino a Dios en el Salmo 22. Él está consciente, el salmista, de la asistencia divina en los tiempos de enfermedad, Salmo 28, en tiempos de opresión por parte de los enemigos, Salmo 54, y en momentos de gran aflicción personal, Salmo 86, y siempre está convocando a Dios como su ayudador, su ayudador, su ayudador, su ayudador. Y oye, queridos, es decir, Dios no es inferior que el mismo hombre, al contrario, es lo más grande que alguien pudiese estimar. Bueno, Dios le ha dado a la mujer esa misma terminología para ser usada. Ella puede ser de gran ayuda, de gran vitalidad para su esposo en tiempos de enfermedad, en tiempos de opresión por parte de enemigos, en momentos de gran aflicción. Es que tú eres quien debe complementarle, es que tú fuiste puesto específicamente para eso, para poder alentar de la mejor manera el corazón de él. Y obviamente el Señor espera que eso sea dimensionado en la relación familiar. Un esposo tiene una gran responsabilidad y necesita
la información de su esposa. Y para eso puedes ayudarle mucho, ¿no? Tú puedes darle información necesaria para que tu esposo pueda resolverse estos asuntos que son necesarios. Una esposa debe ser honesta con su esposo, naturalmente, debe decirle la verdad. No quieres estar escondiendo ciertas cosas que claramente no van a ayudar. No quieres en ningún sentido estar ocultando ciertos asuntos que deberían ser, es decir, conocidos por tu esposo y que naturalmente van a ayudar a él a que pueda perfeccionarse lo que significa su relación para con Dios y para con otros. Obviamente juntos son un equipo virtuoso cuando realmente la virtud del Señor está siendo manifestada. Por lo tanto, ninguno de los dos quisiera evitarlo. Y hermana, obviamente tú no quisieras tampoco evitar todo aquello que el Señor está asignándote y bueno, por medio de lo cual puedes obviamente disfrutar esa plenitud matrimonial. Bueno, tenemos allá en nuestro apuntes, tal como lo hicimos con los varones, aplicaciones escriturales, textos bíblicos que tienen gran aplicación en lo que significa la relación de la esposa con el esposo. Y lo que quiero animarte a hacer con esto que estoy mostrando allá es algo que puedes hacer en todo ámbito de tu vida devocional. Cuando tú miras un texto bíblico y notas cómo puedes hacer propio ese texto bíblico, lo mejor que puedes tratar de hacer es ponerle patitas al texto, es decir, hacerlo práctico. ¿Cómo eso lo voy a llevar yo a la práctica, ¿no? Y así como lo hicimos con los esposos la semana pasada, vamos a tener la oportunidad de escuchar a las esposas hoy día, no solamente describir los textos bíblicos que aparecen descritos allá, sino que también el pensar en cómo se pueden ejecutar de buena manera, de buena manera. Bueno, vamos a empezar entonces con Tati, eres la primera. Tienes allá, por favor, el número 1, si puedes leer el texto bíblico y la convicción añadida allá, mientras que Juan estará muy contento de escucharte. Se prepara Marcia, por favor, para el segundo. Ahí va. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ya. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Proverbios 31:11. Debo ser confiable a mi marido, debo dejarle descansar en aquello en lo que ha pedido mi asistencia. Para ello debo procurar darle bien todos los días de mi vida. Muchas gracias, mi hermana. Marcia, por favor, si puedes leer para nosotros el número 2. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí, súper bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Salmo 128:3. La convicción dice, debo enfocarme en mi ministerio en el hogar y encontrar mi gozo en la contribución que puedo hacer allí para el reino de Dios. Como la mujer de Proverbios 31, puedo involucrarme legítimamente en cosas fuera del hogar. Debo servir con mis dones a Cristo y mi iglesia, pero no debo perder el foco de prioridad en mi familia jamás. Muchas gracias, mi hermana. Por favor, Maciel, si puedes leer para nosotros, allá el número 3. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con sus prójimos, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Debo dialogar abierta y honestamente en amor. Muchas gracias, Maciel. Y Esther, por favor, si puedes leer para nosotros también el número 4. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. Debo ofrecer sugerencias, consejo y corrección cuando sea necesario en amor. Muchas gracias, mi hermana. Belén, ¿puedes ayudarnos con el número 5? Por favor. Ya voy. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La convicción: debo mantenerme hermosa, especialmente en mi interior.
cultivaré el cuidado de mi vida. Muy bien. Número 6, por favor, si puedes ayudarnos, Mile. ¿Se Ahí sí. escucha? Sí, muy bien. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2:5. Debo preservar mi pureza y priorizar por mi hogar, asumiendo que Cristo resalta por medio de un carácter piadoso. Muchas gracias, querida. Por favor, Verónica Burto, si puedes leer para nosotros el número 7. Ok, dice la mujer no tiene, si la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Primera de Corintios 7:4. Debo disfrutar la prioridad que mi esposo tiene sobre mi cuerpo, en mi deleite, el poder complacerle y estar disponible para él. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, la palabra del Señor nos enseña ya varias oportunidades, nos da ya varias oportunidades para que nosotros podamos estar disponibles para hacer lo que el Señor espera. He mencionado ya en varias ocasiones que de alguna u otra manera lo que está aquí en juego tiene que ver con tu relación con el Señor, independiente de lo que otros puedan estar haciendo. Y de pronto nosotros necesitamos reconocer que somos responsables ante Él, no solo porque Él nos demanda algo que sabemos podemos ejecutar en su gracia, sino porque nos ha habilitado para llevarlo adelante, por medio de las mismas virtudes, por medio del mismo Espíritu Santo, por medio de la misma palabra, que claramente nos capacita, nos faculta y nos dan el poder para poder ejecutar lo que es necesario. Recordaremos a través de la palabra que los mandamientos de Dios no son gravosos, por lo tanto no son imposibles de cumplir, son llevaderos en Él, por lo tanto necesitamos estar muy ligados a lo que significa la comunión con Él y muy disponibles, no solamente para obedecerle, sino para apreciar el resultado de la obediencia, el resultado de la conducta. Y así como el Señor está señalando un montón de prioridades que deben ser palpables en el esposo bíblico, la esposa también debe asumir que hay ciertas responsabilidades que son ineludibles, pero que en el ejercicio de la función de aquellas, naturalmente no solo va a poder disfrutar de lo que significa la gran bendición de la complementariedad, sino también del gozo que uno puede darle a su Señor por ser un buen siervo y fiel. Bueno, vamos a orar y luego vamos a tener algunos minutos para si hay preguntas allá al respecto. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad para compartir este nuevo asunto como iglesia. Gracias por darnos la oportunidad de avanzar en tu palabra, Señor, y reconocer, Padre, que has sido bien claro en cuanto a lo que esperas, en cuanto a lo que demandas de nosotros, Señor. Gracias por mis hermanas, Señor, que están aquí presentes y por este peso de verdad que claramente estás poniendo sobre ellas para poder dimensionar no solo que el hecho de que tu plan es mejor, Señor, es verdadero, Señor, sino que también es necesario. Porque francamente para que podamos, es decir, apreciar esta vida en este contexto que es tan terrible, en donde nuestra pecaminosidad y el mundo claramente en muchas ocasiones tratan de tomar preeminencia, que tu modelo, tu verdad, tu sistema, tu rol asignado a nosotros, francamente nos permite en el poder vivir en una, es decir, frecuencia, sabemos, limitada, todo aquello precioso que claramente será evidente en esa relación eterna que será consistente contigo en los cielos, Señor. Y Dios, no solamente queremos hacer lo que tú nos señalas para obedecerte, sabemos, Señor, eso es lo más importante, el querer dar gloria a tu nombre, sino también te queremos pedir nos ayudes para que podamos ser buenos modeladores de nuestras propias familias y que estemos disponibles para poder hacer con nuestro ejemplo que nuestros hijos se sientan tremendamente entusiasmados con lo que significa la formación de hogares que te honren a ti y con prácticas, Señor, que dignifiquen tu nombre. Gracias, Dios, por ser quien eres y por darnos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, voy a dar la oportunidad entonces. No sé si hay alguna pregunta o comentario, hermanos. Tenemos ahí algunos pocos minutos para avanzar. Entonces, si es así, puedes levantar tu mano o puedes activar tu micrófono. Tienes allá, Javier tiene la mano alzada allá y luego Osvaldo también. Javier, ¿sí? ¿Estás ahí, Javier? ¿Sí? Ahora Parece que sí. estaba aplaudiendo. Está ahí, sí. Ah, estaba aplaudiendo. Ok, vamos a ver.
Bueno, vamos a seguir. Si quieres, Osvaldo, por favor, si quieres dar tú por mientras. Sí, no, básicamente es que, a ver, dentro de todo lo que tú mencionabas y todo, claro, a veces es fácil yéndose a los extremos, entender la figura, un poco acá, y empezar que estamos por el lado de la esposa, al entender de la figura de la sujeción. Tal vez en una relación donde tenemos un marido que es muy agrio, o que incluso a lo mejor no aprendió, o fin, ¿cierto? O al otro extremo, una esposa que también tiene mal carácter, ¿cierto? Y ahí, a veces, pero en una relación donde tenés un matrimonio donde ambos se aman, ¿ya? Ambos se respetan, ¿ya? ¿Dónde cae el concepto de sujeción? Bueno, Dejando los extremos, y en términos prácticos, no en términos de la teoría, no en términos de lo que hemos escuchado, que yo creo que tenemos que hablar más de la palabra, sino que en términos prácticos. Bueno, yo diría que hay dos formas prácticas en cómo podría responder eso bíblicamente. Una es estimando al otro como superior, y eso significa en la práctica el poder estar velando por el interés, el ánimo y la bendición que el otro puede recibir de parte mía. Esa sería una forma práctica de hacerlo. Y quizás una forma gráfica en cómo eso también se ilustra tiene que ver por medio del servicio. Es decir, hay una gran demostración de mi disposición a valorar y estimar al otro de buena forma a través de aquello que hago por el otro, en cómo estoy velando por sus intereses, estoy tratando de estimar lo que significan sus propias necesidades y tratar de hacerlo mejor por cubrirles. Diría también, si quisiera agregar algo más, tiene que ver con el respeto a lo que significan sus propias indicaciones, a su propia disposición a enseñarme en muchas ocasiones la palabra. Y bueno, naturalmente también en la manera en cómo yo puedo modelar un ejemplo, un testimonio palpable de respeto en cuanto a aceptar que muchas veces vamos a tener ciertas diferencias en donde la Biblia no ha zanjado un asunto particular y bueno, es decir, te prefiero. Y bueno, adelante, adelante. Yo diría que esas son maneras prácticas en cómo eso pudiese reflejarse. Sí. Sí. Bueno, Marcia, también tienes tu mano alzada ahí. Sí, pastor, cuando la Escritura dice en Génesis 2:18 que la mujer es ayuda idónea, esa idoneidad de la mujer puede ser sacada como de este contexto como del matrimonio, y la mujer es ayuda idónea, puede ser ayuda idónea en otro, como en otro contexto. Por ejemplo, cuando usted mencionaba el versículo de Tito, que enseña a otras mujeres jóvenes, ¿eso también puede ser idoneidad o está enfocado solamente acá en lo que plantea Génesis, en el marco del matrimonio? Bueno, en el caso de Génesis, la terminología de ayuda idónea tiene que ver con el matrimonio específicamente, tiene que ver con cómo estás disponible para hacer todo lo necesario para que pueda, es decir, estar completo, en este caso tu marido, y eso lo haces a través de muchas maneras, naturalmente a través de las palabras, a través del trato, a través del servicio, como hemos mencionado, pero siempre con esa convocatoria a que debo estar disponible para llevar adelante esa tarea, debo ser quien debe asistir, quien debe velar, quien debe procurar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención la escritura. Hace ciertas referencias a lo que significa esta lógica de sujeción en donde estoy voluntariamente poniéndome bajo ese rango, pero cuando uno lo mira objetivamente y lo ve, incluso bajo la lógica del servicio, es algo que francamente se hace de manera mutua. Yo mencioné la ilustración la semana pasada de quién debe decidir la película que se ve, y bueno, si francamente los dos estamos pensando en lo mejor para el otro, vamos a estar todo el rato pensando en qué es lo que quieres tú y qué es lo que quisieras que pudiésemos ver, y bueno, adelante. Es decir, y la otra vez tú vas a estar pensando en lo que quiero yo y vamos a estar allá complementando lo que eso significa. La verdad es que no se genera gran tensión en estos ejercicios bíblicos cuando ambos están en el mismo sentir. Yo creo que lo más complejo en términos de demandas de Dios para un creyente es cuando estas tienen que ver con relaciones humanas en donde parte de esa relación o la otra parte no hace que la tarea me sea tan fácil. Y ahí es donde esto se ve probado con mayor fuerza. Entonces, esta concepción de ayuda, naturalmente, se hace mucho más latente o mucho más compleja cuando realmente la otra parte lo hace difícil, pero aún así tengo la demanda de parte de Dios, de estar disponible para consolarle cuando está triste, de poder levantar su ánimo cuando está en una situación de aflicción, y bueno, es decir, tantas otras cosas. Recordamos también que no hay una
prioridad o una demanda específica de la esposa por proveer para la casa, ese es un rol del marido, pero de pronto la esposa notará que frente a la enfermedad de su marido o frente a una situación temporal en donde hay una escasez económica en la casa, tiene que trabajar secularmente. Y bueno, es decir, eso es ser ayuda en momentos específicos y no podemos descartar que eso pudiese suceder. Y la esposa está llevando adelante, si bien una tarea que es prioritaria para ella, una demanda prioritaria, lo hace en el marco de ser una ayuda para su esposo en un momento específico. Por lo tanto, creo que esa es una forma práctica también de aplicar eso, pero tiene que ver con eso. Ahora, todo lo que mencionas claramente habla de un rol que es idóneo en términos de que claramente es algo propicio, que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes, es una norma bíblica que claramente es muy sabia. Por lo tanto, en ese contexto sí, uno puede decir que es un servicio correcto, aceptable o idóneo en términos de que es su función correcta hacerlo, pero Génesis 2:18 habla específicamente del rol con su esposo. Eso es Marcia. Leonardo Omiller. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Con respecto al tema que preguntaron los hermanos anteriormente, yo tengo una inquietud. Cuando en una pareja existen de pronto estos conflictos o estas diferencias en algún tema puntual, que no estén de acuerdo en una decisión que tengan que tomar y sea urgente, ahí el liderazgo y la sujeción de la esposa hacia el esposo, y el esposo debe ser quien tome esa decisión por encima de, aún si la esposa no está de acuerdo. Esa es mi inquietud. Ya, muchas gracias, querido, por preguntarlo. Y yo creo que es una pregunta muy común, sobre todo en temas como estos, porque también es muy práctica en el marco matrimonial. Yo diría que en la práctica son muy pocas las situaciones en donde eso debería pasar, si realmente estimamos mucho la importancia de nuestra complementariedad. Es decir, cuando pensamos en cuán sabio es realmente que yo pueda involucrar a mi esposa en ciertas situaciones en donde claramente su opinión puede ayudarme mucho para resolver algo, en donde sus aportes pueden ser muy útiles en cuanto a lo que significa formar una buena determinación o tomar una buena determinación. Yo diría que cuando uno estima eso, y estamos hablando de situaciones que no están dentro de las áreas marcadas en la escritura, sino que son áreas grises, porque sabemos que donde la escritura dice que hay que hacer algo, hay que hacerlo, y punto. No hay opción ahí si no estoy pecando. Bueno, en esas áreas grises, lo sabio de un hombre sabio, francamente, es que esté disponible a recopilar la mayor información necesaria ante eso. Yo diría que son muy pocas las decisiones urgentes en donde realmente nos va a costar mucho ponernos de acuerdo, en donde francamente uno tendrá que tomar la decisión. Pero diría que, aunque son muy pocas esas situaciones, cuando en algún momento eso se da, y realmente no estamos llegando a un punto de acuerdo y estamos hablando de un área gris y hay que tomar una decisión, bueno, el esposo la tiene que tomar. Y diría que sí. Ahora, otra vez, simplemente si quiero ahondar en eso porque creo que es necesario, realmente cuando nosotros valoramos lo que significa la figura de una esposa a la luz de la escritura y obviamente asumimos también el privilegio de la multitud de consejos que debería partir por mi ayuda idónea, yo debería decir que es muy difícil que sean muchas esas instancias. Yo creo que eso se reduce mucho, muchísimo. Por lo tanto, diría eso y asumiendo que en algunos casos, cuando realmente es una demanda necesaria, aún así hay que resolverlo, hay que resolverlo. Y el varón tiene la responsabilidad de hacerlo. Gracias, querido. Rafael, tienes tu mano alzada ahí también, y Miguel después. Sí, pastor. Disculpe que no puedo abrir la cámara porque estoy en la calle. Quería preguntar, en casos particulares donde dentro del contexto matrimonial hay una persona que no es creyente, o más particularmente el marido no es creyente, ¿cómo se puede sugerir a la mujer, en este caso, esta sujeción, y cuáles serían los criterios bíblicos a considerar en cuanto a estos casos cuando existe violencia y ciertos abusos? Bueno, muchas gracias, querido. Estaba pensando en la respuesta hasta que dijiste la palabra violencia, ¿no? Y ahí ya fue, cambiaste un poco el foco de la respuesta. Yo diría que en el caso de lo que significa el testimonio de una mujer frente a su marido no creyente, la palabra es muy clara para dar ejemplo de lo que significa una conducta casta respetuosa. Es decir, la pureza de Cristo debe resaltar en mi vida para con mi esposo, la conducta debe ser ejemplar y claramente mostrar a Cristo a través de mis actos es la manera en cómo
puedo persuadir el corazón de alguien que está en contra de él, y Pedro es bien específico para eso. Ahora, cuando estamos enfrentando, ya sea en el marco de un marido incrédulo, abusos físicos, ¿no? O ya sea también en el marco de incluso familias cristianas, en donde la carne de un cristiano también puede actuar terriblemente. Yo creo que nos ayuda mucho saber que es necesario, es decir, cuidar lo que significa la vida o la realidad de nuestra integridad. Y yo diría que la iglesia tiene un rol fundamental cuando eso sucede. Es decir, las hermanas que en algún momento pudiesen estar pasando por una situación de maltrato, de abuso, que no solamente involucra un pecado, por sobre todo un pecado horrible ante los ojos del Señor, sino que aún tiene connotaciones legales. Una de las cosas que las hermanas deben hacer es buscar ayuda, es decir, pronta. Y las iglesias debemos estar disponibles. Quienes somos parte de la iglesia debemos estar disponibles para generar asistencia en contextos como eso y protección de lo que significa su propia integridad física. Yo debería, es decir, sin que me lo han preguntado, debería tratar de ser más amplio en eso y decir que aún en situaciones tan duras como esa, y probablemente usted ha conocido, quizás ha vivido situaciones como esa, es decir, nunca debemos descartar que una virtud preciosa es el perdón y que personas pueden ser restauradas de, bueno, todo tipo de pecado. Por lo tanto, ese pecado aún puede ser restaurado por parte del Señor, y claramente el Señor puede bendecir a partir de aquel pecado terrible a una pareja que está dispuesta a avanzar, a orar por medio del arrepentimiento de un esposo maltratador y de una esposa perdonadora. Ahora, dicho eso, hay momentos en donde claramente la parte golpeadora no querrá hacer lo correcto, y yo digo, la iglesia tiene mucho que hacer para ayudar, proteger y velar por la integridad de la hermana en este caso. Eso sería lo que diría. ¿Alguien, Miguel, tenías tu mano alzada o la bajaste? Sí, era la misma pregunta que hizo Rafa. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, ¿hay otra pregunta, queridos? ¿Estamos ahí? Sí, bueno, estamos ahí. Vamos entonces a detenernos allá. Muchas gracias, mis hermanos, por su tiempo. Gracias al Señor por darnos la posibilidad de avanzar. Obviamente, toda la confianza y la disposición. Si hay algo más durante la semana en la que necesite ayuda, por favor, un mensajito disponible para ayudarle. Sí. ¿Quién habla? Creo que el hermano Leonardo tiene una pregunta, parece. Que tiene la mano alzada, pero quizás me equivoco. No, ya hice la pregunta, ya. Muchas gracias. Gracias. Perdón. No, gracias, hermano. Ningún problema. Muy bien. Nos despedimos entonces, activemos los micrófonos, digámonos chaito, ¿les parece? Ok, nos vamos, que el Señor les bendiga, que estén muy bien, chao, chao, nos vemos, chaito. Hermana, que el Señor les bendiga. Chao, mis hermanos, abrazo a cada uno. Chao, chaito. Eso, nos vamos. 5, 4, 3, 2, 1.